Muchas gracias. Mi nombre es Guillermo Zuleta. Soy docente titular de la universidad hace ya 39 años. Me desempeño en este momento como docente de bioética en el área de Escuela de la Salud y en el área de la ética y la teología moral en la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. Presido el Comité de Ética de Investigación de la universidad. Padre, bienvenido a esta su casa, la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Soy Diana Libet Flores Tapias, la jefe del Centro de Formación Humanista aquí en la seccional. He tenido la oportunidad de estar revisando sus trabajos y trayectoria a lo largo de estos años. Y hay un trabajo en particular que me inquieta frente a los conflictos vigentes, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Y es precisamente cómo perseverar en esa vocación de las familias cristianas en medio del caos y el conflicto, Padre. Porque somos en esa vocación transmisores del proceso de vida. Pero ¿cómo enfrentarlo en medio del caos, Padre? Bueno, muchas gracias por la pregunta y quiero decir que me siento muy agradecido y al mismo tiempo muy contento de volver a estar en esta seccional de la UPB Bucaramanga, que conozco de hace muchos años y que para mí tiene gratos recuerdos. ¿Cómo afrontar un poco las dificultades que tenemos hoy en día, no únicamente como familias y como familias cristianas, sino en general las dificultades que tenemos como seres humanos de un tercer milenio, de unas sociedades tecnocientíficas, de unos desafíos obviamente sociales como los que estamos viviendo en nuestro país? Esa es una pregunta cuya respuesta venimos construyendo desde hace mucho tiempo. El Papa Juan Pablo II, cuando habló de la situación de las familias en su célebre encíclica Familiaris Consortio, utilizó una frase que a mí me parece que puede traerse a colación en este momento y que nos ayuda a encontrar la respuesta. Simple y llanamente, el Papa Juan Pablo dijo: familias, sean lo que son. Es volver a descubrir qué es realmente una familia, quiénes son realmente los que conforman lo que llamamos el núcleo familiar, y no únicamente desde el punto de vista sociológico o sociopolítico, sino desde el punto de vista humano. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes la conformamos? ¿Hacia dónde estamos apuntando y caminando todos como familia? Volver a ser lo que somos, lo que siempre hemos sido. Muy buenos días, padre, muy contento de tenerlo acá. Mi nombre es César Augusto González, profesor interno del Centro de Formación de Bucaramanga. Mi pregunta es específicamente sobre un tema que está muy de moda, porque está en todo el árbol de la sociedad actual, y es cómo usted ve el papel de la Iglesia en la reflexión sobre el manejo de las tecnologías emergentes, llámese la inteligencia artificial o la computación cuántica, la vida artificial o tantas que van de venir en esta nueva etapa de la humanidad frente a estas tecnologías. Fides et Ratio, esa encíclica también del Magisterio de la Iglesia, del mismo Papa que acabo de mencionar, y muy reforzada por el pensamiento de Benedicto XVI, Fides et Ratio nos dice, o nos recuerda mejor, una figura que utilizó San Agustín al hablar de la Iglesia en relación con los grandes desafíos que no tienen que ver estrictamente hablando con lo teológico o con lo religioso. Y San Agustín habló de la ciencia o habló de la Iglesia motivada o movida por dos alas. Y él habló que una de las alas era la fe, pero la otra ala tenía que ser la razón. Fides et Ratio vuelve sobre el mismo tema y nos dice:
que con la fe y la razón llegamos a Dios. Con la fe y la razón descubrimos la razón de ser, valga la redundancia, de nuestro papel en este universo y en este planeta que habitamos. Con la fe y la razón podemos encontrar los mejores criterios para movernos, sin quedarnos únicamente en una visión religiosa, pero ausente de la realidad, o sin quedarnos en una visión muy en la realidad, pero muy materializada, que no nos permita trascender esas mismas realidades humanas. ¿Qué debe hacer la Iglesia? Lo que está haciendo en este momento: caminar al lado de la ciencia. Estas tecnologías emergentes, estos desafíos, pudiéramos llamarlo así, como lo ha hecho cada vez que la ciencia, y yo diría que casi que desde la época de la Ilustración, le ha presentado nuevos desafíos. ¿Qué debe hacer? Caminar al lado de la ciencia. No quedarse atrás, a veces tampoco adelantarse, sino caminar el uno al lado del otro para poder encontrar respuestas comunes. Padre Guillermo, muy buenos días, profesor interno del Departamento de Formación Humanista, Santiago Tarara, bienvenido a Bucaramanga. Padre, con eso que Jesús Merced acaba de decir, le hago esta pregunta. ¿Qué principios éticos, padre, fundamentales deberían guiarnos en el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial desde una perspectiva cristiana? ¿Qué principios, padre? Podría ser muy general. Yo diría que los principios humanistas. Pero obviamente me vas a preguntar cuáles son los principios humanistas. Tenemos una dificultad, y es que nosotros hablamos de humanismo y de humanismo cristiano. Tenemos una claridad sobre lo que es el humanismo. Y básicamente, cuando hablamos de humanismo, estamos refiriéndonos un poco a la consideración y el respeto de lo que llamamos la dignidad del ser humano. Los seres humanos tenemos un valor. Somos valiosos. Y somos valiosos simple y llanamente por ser seres humanos. Incluso por el mismo proceso evolutivo que llegó a encontrarnos a nosotros. Por eso solo ya tenemos un valor muy importante, que debemos reconocerlo. Pero además, ese valor se dignifica. Y eso es lo que hace un poco la visión o la cosmovisión cristiana. Lo que hace la cosmovisión cristiana es partir del valor que tiene todo ser humano y darle ese reconocimiento de dignidad, que valga la redundancia, es un reconocimiento, pero que lo diferencia obviamente con relación a otros seres vivos y otros seres vivientes en este planeta. Dentro de eso, principios que pueden regir un poco tanto el abordaje de estos desafíos tecnocientíficos como el desafío de la condición de dignidad del ser humano. Yo me podría atrever a hablar, bien sea desde el área de la bioética o desde el área de la ética en general. El respeto, la autonomía, el buscar el beneficio o la beneficencia de los individuos, la justicia y la no discriminación, la consideración en primer lugar de lo que es el ser humano por encima de los mismos adelantos o descubrimientos del mismo ser humano. Y obviamente desde el punto de vista un poco cristiano, el reconocimiento de ese ser humano como mujer y hombre, hijo e hija de Dios, que eso ya le da también una connotación mayor. Padre, muy buenos días. Mi nombre es Oscar Eduardo Rueda. Agradezco su compañía acá en la universidad y en este evento. Me interesa mucho conocer, y por mi formación como antropólogo quizás oriento esa pregunta, ¿qué orientaciones nos da la doctrina social de la Iglesia para leer esa relación entre la tecnología y la vida humana? El Papa León que tenemos en este momento
escogió el nombre de León para darle una continuidad a León XIII, que él reconoció que fue el Papa que abordó los grandes cambios que se estaban dando en su momento en la humanidad, sobre todo los grandes cambios desde el punto de vista de lo que se llamaba la revolución social, que iba unida a una revolución industrial, que hoy en día pasamos por lo postindustrial y de ahí seguimos hacia adelante. Cuando León explicó por qué escogí el nombre de León, la razón fue porque estoy convencido que en este momento estamos viviendo una nueva revolución en todos los sentidos, incluyendo una nueva revolución social. Y lo que tiene que hacer la Iglesia con la doctrina social que inició oficialmente, al menos, porque ya se venía desde el siglo I. La Didache, las constituciones apostólicas ya nos dijeron algo sobre lo que más adelante íbamos nosotros a estipular, a concretar como doctrina social de la Iglesia. Lo que concretó León XIII, dice León XIV, es necesario que volvamos a repensar el mundo a la luz de una nueva revolución social y en todos los sentidos. Y eso nos implica el que la doctrina social de la Iglesia deba tener una continuidad, pero al mismo tiempo, si se me permite la expresión, un replanteamiento. No podemos seguir repitiendo los mismos conceptos y los mismos principios de la doctrina social, muy valiosos, y siguen siendo valiosos algunos de ellos hoy en día, muy valiosos en una sociedad de revolución industrial o del cambio del mundo agrícola al mundo industrial. Entonces, ¿qué papel tiene en este momento la doctrina social de la Iglesia? Abordar una nueva etapa de la humanidad, una nueva visión que se nos está planteando como humanidad, una revolución, en el buen sentido de la palabra, social que estamos viviendo. Padre, buenos días. Un gusto conocerlo y escucharlo. Mi nombre es Hernán Javier Mejía, soy músico, docente del Centro de Unidades acá en Bucaramanga. Me gustaría saber qué dilemas morales nos deben preocupar más en este uso de las inteligencias. El principal dilema, que no es únicamente moral, es un dilema ético. Y yo me atrevería a decir que es un dilema ético, bioético, moral. Lo entiendo y quiero clarificarlo porque la ética nos habla de la bondad de las acciones del ser humano. La bioética nos habla de la bondad de las acciones del ser humano, pero de un ser humano que está viviendo en un ambiente o en una sociedad tecnocientífica y que está en cierta manera favoreciendo o poniendo en riesgo lo que Van Rensselaer-Potter planteaba cuando habló de bioética por vez primera en Occidente. Está poniendo en riesgo el bios, la estabilidad del bios, la conceptualización y la vivencia de la vida en este planeta. Y hablo de moral y por eso hago la diferencia, porque cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, sí estamos hablando de moral. Cuando hablamos un poco de cuáles son los componentes que desde la fe cristiana nos ayudan a analizar la bondad del ser humano en un mundo tecnocientífico, estamos hablando de moral. Entonces quiero mencionar que el abordaje debe hacerse desde lo ético, desde lo bioético y desde lo moral, sin diferenciaciones en el sentido de oposiciones, sino como un discurso y un abordaje continuo. Lo uno enriquece y alimenta el planteamiento de lo otro. La principal preocupación que se tiene en este momento con relación a lo ético, bioético, moral, es una preocupación más de tipo antropológico. Y pudiéramos decir que es una preocupación que apunta a lo que hemos llamado el antropocentrismo en general.
Diferente el antropocentrismo cuando lo abordamos desde la problemática ecobioética, donde allí lo cuestionamos, porque decimos que el antropocentrismo nos ha llevado a pensar que como somos el centro y el eje de toda la vida en este planeta, desafortunadamente hemos terminado subvalorando, cuando no infravalorando, la vida en general no humana en este planeta. Muy distinto a cuando abordamos esta inteligencia artificial, estas tecnologías emergentes, donde el planteamiento básicamente es quién es el ser humano, dónde está ubicándose nuevamente el ser humano y hasta dónde el ser humano puede estar sufriendo un desplazamiento o puede poner en riesgo esa centralidad, ese desplazamiento como ser humano. Sobre todo cuando pensamos que llegará un momento en que la inteligencia artificial de pronto no necesite de nosotros, aunque en este momento necesita de nosotros. El planteamiento lo hacía un poco Stephen Hawking en una entrevista que está allí por los medios, que la podemos buscar, donde a él le hicieron una pregunta ya muy avanzado en su enfermedad y muy avanzado también en los años. Y el entrevistador simplemente le hizo la pregunta: ¿usted a qué le tiene miedo? Una pregunta que nos podemos hacer nosotros en cualquier momento de la vida. Uno tiene sus miedos. Seguramente el entrevistador estaba esperando que Stephen Hawking le respondiera a la muerte, porque la mayoría de nosotros como seres humanos, lo primero que se nos ocurre es responder que tememos a la muerte. Cuando la muerte es una compañera de viaje tan familiar que uno no debería tenerle temor. Lo decía muy bien el viejo Papini, filósofo del siglo I, cuando definiendo al ser humano dijo que era simple y llanamente un cadáver que anda. Eso somos nosotros, cadáveres que andamos. Pero no que comemos muertos como las películas o comemos vivos, no, somos cadáveres que andamos. Entonces es una cosa muy natural. Stephen Hawking respondió: le tengo miedo a dos cosas. Lo primero, a la vida inteligente extraterrestre. No toquemos ese tema, pero ese tema nos deja allí un gran interrogante. Le tengo miedo a la vida inteligente extraterrestre. Y lo segundo, le tengo miedo a la inteligencia artificial autónoma. A esa segunda, no a la inteligencia artificial, a la inteligencia artificial autónoma, lo que hoy llamamos la superinteligencia, en que decimos que hacia allá vamos caminando y que de pronto esperamos llegar hasta allá. A ver si esa inteligencia artificial autónoma también nos ayuda a superar otros temores y otras inquietudes que tenemos, entre ellos precisamente la muerte. ¿Qué tal si nos ayudan a ser inmortales? Hace 6-7 años, el Reino Unido suspendió el patrocinio económico de una investigación que apuntaba precisamente a devolver el cerebro clínicamente muerto al cerebro clínicamente vivo, aunque en una fase de latencia permanente. Y iban muy adelantados en eso. Pero cuando pidieron precisamente más ayuda, decidieron consultar a la Comisión Nacional de Bioética qué les parecía eso. Y la misma Comisión Nacional de Bioética del Reino Unido sugirió suspenderlo, hasta no responder otra serie de problemáticas que no nos habíamos
hecho, como por ejemplo, si no nos morimos, podemos seguir naciendo, porque este planeta es limitado, porque este planeta lo hemos limitado, porque en este planeta no puede seguir naciendo todo el que quiera nacer si no nos morimos. Porque en este planeta, afortunadamente, los que están naciendo en este momento nacen con una esperanza de que nosotros nos vamos a morir. Y ellos van a poder ocupar los lugares y las oportunidades que nosotros en este momento tenemos. Yo se lo digo a veces a los estudiantes, la esperanza de ustedes es que yo me muera, para que alguno de ustedes pueda ocupar mi puesto. Y esa esperanza es absolutamente válida. Lo único que yo les pido es que esperen a que yo me muera. Y denle tiempo, digamos, al proceso normal para que eso pase. Pero esa es la esperanza, y esa esperanza, repito, es absolutamente válida. Si no nos morimos, podemos seguir naciendo. O lo segundo, el morir queda ya como algo optativo. Y yo personalmente preferiría que quedara como algo optativo, porque de pronto hay algunos que no queremos vivir eternamente. Hay también algunos que quieren vivir sin tener un límite, y eso también es respetable. Por eso, ¿por qué traje a colación este ejemplo? Porque esa es la inteligencia artificial autónoma en la que tenemos en cierta manera centrada nosotros nuestra esperanza de que nos permita llegar a eso. Hawkins planteaba esos dos temores. Y cuando se le hizo la pregunta de por qué le daba miedo eso, simplemente la respuesta fue: porque no sé ni la vida inteligente extraterrestre, ni la vida artificial, la inteligencia artificial autónoma, qué tipo de relación quieran establecer con nosotros. En otras palabras, porque no sé si quedamos descentrados en un planeta donde no sentimos el centro y donde todavía no sentimos necesarios. No sé si vamos a ser necesarios. No sé si la relación que vayamos a establecer sea en igualdad de condiciones. Seguramente superiores no seremos. En igualdad de condiciones esperamos, pero por debajo de ellos y en condiciones de pronto un poquitico de una neoesclavitud es lo que tememos. Ese es uno de los principales problemas morales, bioético-morales, que nos plantean estos adelantos. Yo diría, por eso lo resumiría, una problemática antropocéntrica, nueva problemática antropocéntrica. De ahí otras, la privacidad, la intimidad, la autonomía, los derechos, etcétera. Pero lo fundamental es qué vamos a hacer nosotros. Y si todavía seremos necesariamente importantes o simple y llanamente seremos necesarios y no más. Saludo, padre. Mi nombre es Diana Marcela Pedraza. El énfasis de mi trabajo pues es la educación. También pertenezco al Centro de Formación Humanista. Y precisamente escuchando su diálogo y de estos nuevos problemas antropocéntricos, en medio de este problema está la educación y están los maestros. Por eso quisiera preguntarle si hay alguna recomendación o recomendaciones que usted podría darle a ese maestro que hoy se enfrenta a la inteligencia artificial en las aulas. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a esos docentes que desean empezar a integrar la inteligencia artificial en medio de esos miedos que usted nos expresa que sufrimos hoy precisamente por esta revolución? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque nos toca a todos que somos docentes, y como usted lo menciona, maestros, ahí es donde hay que centrarse un poco. Puede haber varias recomendaciones. Yo diría, una de las primeras recomendaciones es hacernos la pregunta:
¿Qué vamos a hacer cuando nuestros estudiantes no necesiten de nosotros? Y esa pregunta hay que hacérsela ya, porque en realidad ya en este momento hay una generación que considera que no necesita de nosotros. ¿Cuál es la diferencia suya como docente? ¿Yo para qué lo necesito? Si es simplemente para acceder a un conocimiento, para tener claridad sobre un conocimiento, yo ya no lo necesito a usted. Yo accedo a ese mismo conocimiento y con mayor claridad y precisión a través de estos adelantos. La inteligencia artificial en sus diferentes presentaciones hasta el momento de hoy, entre comillas, nos brindan una información mejor. Hay una caricatura que veía yo en estos días de un individuo recibiendo el grado y puesto de rodillas ante el computador, haciéndole todo el reconocimiento y diciendo: estoy dándole las gracias a quien me ayudó a ser lo que ahora yo soy. Ya no es el docente, ya no es el papá, ya no es la mamá, ya no son los seres humanos. Es ese aparato el que le ayudó a hacer lo que ahora es el grado que estaba recibiendo. Entre otras cosas porque seguramente le hizo la tesis. O al menos se la escribió para que usted la alcance de mejorar. Y es una de las dificultades que hoy en día tenemos. Yo tuve este semestre una experiencia de leer unos trabajos que definitivamente al leer esos trabajos y mirar el rostro de la persona, yo tenía una firme convicción: esta persona no pudo haber escrito esto. No pudo haber escrito esto. Entre otras cosas, si se quiere, por una cosa muy egoísta, yo no soy capaz de escribirlo. No soy capaz de escribir, de decir eso que esta persona me está diciendo. Es decir, una cosa tan bien escrita, tan bien referenciada, que uno dice, tenía que tener la misma experiencia mía, perdóname un poquitico la prepotencia en ese sentido para poder haber escrito esto. Sin embargo, no tengo forma de demostrar nada, porque aún entrando a rastrear no pude encontrar nada. ¿Qué me tocó? Valorar en su justo valor lo que me habían presentado. Y a partir de allí, proponerme cambiar de forma de evaluación. Yo eso no lo vuelvo a hacer. Yo prefiero una cosa en la que yo vea el esfuerzo de la persona. Definitivamente me voy a tener que inventar otra cosa distinta, que está inventado, que eso ya está inventado. Entonces, lo primero es responderse uno la pregunta: ¿qué vamos a hacer cuando nuestros estudiantes, niños, jóvenes, adolescentes, no necesiten de nosotros? Y yo me atrevo a decir que en este momento no están necesitando mucho de nosotros. Segundo, obviamente, consejo, metámonos con eso, no nos dé temor, no lo satanicemos, no lo miremos con desconfianza. Puede ser un amigo, una buena herramienta también, puede ser un buen aliado. Nosotros también como docentes acudimos ya a eso. Obviamente manejamos un doble discurso. Nosotros acudimos a eso, pero no nos gusta que nuestros estudiantes acudan a eso. Yo en este momento voy a hacer un trabajo y le hago la pregunta: respóndeme. Y me responde. Y luego yo ya también hago lo mismo, ¿no es cierto? Me puede hacer el proceso de investigación a mí, el proyecto de investigación mejor que lo que yo puedo hacerlo, el artículo que yo tengo que presentar. Lo único que yo tengo que tratar un poquitico de hacer es que refleje mi estilo, porque mi estilo ya me lo conocen. Entonces, que refleje mi estilo para que no vayan a decir pues que yo entré un poco en sospecha. No nos dé temor, puede ser un aliado. De hecho, tiene que ser un aliado. Tenemos que hacernos aliados
porque nuestros estudiantes ya los tienen como tutores. Entonces hay que aliarse con ellos. Lo tercero, hay que repensar nuestras instituciones educativas. Las tenemos que repensar. Nuestras instituciones educativas, el ingeniero no es solamente para enseñarlo de ingeniería. El Papa Francisco, y perdónenme que tome eso, el Papa Francisco dijo una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que podemos enseñar de forma distinta a lo que la inteligencia artificial nos está enseñando en este momento? Lo técnico, lo de ingeniería, lo de sociología, lo no. Él decía lo que un docente, o nosotros los docentes, y hablaba de las universidades católicas, lo que los docentes le podemos enseñar a nuestros estudiantes, a diferencia de estos adelantos tecnocientíficos, lo llamo yo así. No hemos tocado lo emergente, lo biogenético y todo lo demás que venimos trabajándolo desde la década de los 80. No hemos tocado eso, y eso es algo que está un poquitico allí como latente, pero en algún momento revienta. En algún momento nos van a presentar el famoso Homo Novus, que vienen trabajando desde la década de los 80. En algún momento no lo van a presentar, y si lo van a complementar con esto, pues yo diría va a ser una maravilla y una gran preocupación, obviamente, preocupación para nosotros. Ponga usted a la inteligencia artificial a hacer poesía, y no es poesía. Al menos es otra cosa. Seguramente, póngalo a hacer discursos ilógicos. Para la inteligencia artificial no es posible lo ilógico, todo tiene que ser lógico. En cambio, una de las características nuestras como seres humanos es que somos capaces de ser ilógicos. Somos capaces de ser irracionales. Somos capaces de soñar, de hacer poesía, de meterle lo que decimos un poquitico, la pasión, el corazón y la emotividad a nuestras cosas. Eso todavía la inteligencia artificial no lo hace. Eso es lo que nosotros como docentes podemos ofrecerle a nuestros estudiantes. Y utilicé una palabra, todavía, porque no lo descarto. No lo descarto. Y no lo descarto para que lo sigamos pensando nosotros. Pero, para no dejar sin terminar la idea, repensemos nuestras instituciones educativas. La universidad tiene que repensarse a la luz de esto que se nos está planteando. A nosotros nos da miedo repensar eso porque uno siempre piensa en una cosa: me van a echar, voy a sobrar, ya no voy a hacer falta. Y eso es un riesgo. Eso es un riesgo. Los que ya vamos de salida no tenemos problema en plantearlo, porque a mí si me echan me hacen un favor. Si me dicen que no vuelva, me hacen un favor. Me permiten vivir lo que yo no he vivido. Me quitan responsabilidad que yo todavía desafortunadamente pienso que la tengo y que algo se puede hacer. Pero uno entiende que generaciones que vienen, obviamente, abriéndose camino, es muy normal, es muy lógico y es muy válido que tengan ese temor. Y las instituciones tienen que repensarse pensando también en los seres humanos. Una cosa es pensar la institución y otra cosa también es pensar cómo la institución no tiene que prescindir de la gente y puede abrir, digamos, su abanico de posibilidades sin tener que sacrificar a nadie. Padre, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Miguel Bautista Villabona, soy docente interno del Centro de Formación Humanista de la Universidad acá en la seccional Bucaramanga. Aunado a lo que estaba comentando, siempre se nos ha dicho que la iglesia es madre y maestra, que la iglesia acompaña, que es misericordiosa, pero que también nos orienta. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿cuál considera usted es una visión cristiana
que nos ayude a darle un mejor manejo al uso de herramientas de inteligencia artificial en la educación? Muchas gracias. La pregunta, cuando decimos madre y maestra, estamos diciendo también una cosa que es algo del Evangelio, ¿no es cierto? Ustedes son la luz del mundo. Cuando decimos que somos la luz del mundo, inmediatamente voy a pensar en un automóvil. El automóvil, la luz la tiene adelante, no atrás. Atrás tiene los stop para indicarle a un individuo que disminuyó la velocidad o que va a parar, para que nadie se vaya a golpear, para que no vaya a haber un daño. Es para eso que tenemos los stop. El stop no es para alumbrar a nadie. Aunque los que conducimos sabemos que cuando hay niebla, un stop lo ayuda a uno bastante. Irse detrás de un automóvil siguiendo el stop ayuda un poco a ver algo más en medio de la niebla. Pero normalmente la luz, ese ser luz, esa farola va hacia adelante. La iglesia tiene que ir como luz iluminando el camino. Pero no quiere decir que tenga que ir adelantada de los científicos o de la ciencia. La iglesia, y es una de las quejas que casi siempre decimos o hacemos, es que la iglesia llega tarde. Precisamente por eso Juan Pablo II insistió mucho en que para no llegar tarde caminemos al lado, porque en realidad llegábamos tarde. Pero también Pío XII había dicho en algún momento que la iglesia en realidad no llega tarde, sino que la iglesia es prudente. Entonces la iglesia espera que la humanidad camine un poco y en cierta manera depure una serie de cosas. Las tecnologías de reproducción asistida humana venían desde principios del siglo pasado y tomaron, digamos, toda su consolidación en 1978. Y la iglesia se vino a pronunciar sobre ellas en 1986. Algunos dijeron, llega muy tarde. Pero en 1986, cuando lo hizo y cuando se pronunció, ya tenía una idea muy completa de unas tecnologías que llevaban 8 años de camino y podía decir tranquilamente cuáles eran las principales preocupaciones que había que considerar con relación a esas tecnologías de reproducción asistida humana. Si se pone a hablar muy inmediatamente, aparecen las tecnologías, de pronto tiene con el tiempo que empezar a recoger. Es decir, no, lo que dije no era, la verdad es que me adelanté. Todos hemos pecado de hablar a destiempo. Lo peor que hay es uno hablar de primero. Eso se lo enseñan a uno los años, porque generalmente uno joven piensa que lo mejor es hablar de primero para que lo noten. Este fue el primero que habló. Con los años uno sabe que lo mejor es hablar de último. En medicina hay una cosa muy simpática que son los famosos staff. Y en los staff, donde participan los maestros, los que tienen pocos años de experiencia y los estudiantes, los maestros siempre hablan de último. Los primeros son los que tienen pocos años de experiencia. A esos son a los primeros que se les pide hablar. Luego hablan los que están en formación, a ver si de pronto sí están recibiendo bien la información. Y finalmente hablan los de la experiencia, que han escuchado ambos y que al mismo tiempo pueden contrastar con su experiencia ya profesional. Esos hablan generalmente de último. Entonces, la iglesia a veces, sí, yo tengo que reconocerlo, a veces llega tarde. Pero la mayoría de las veces me atrevo a decir que más bien prefiere ser prudente. Dejemos que caminen un poquito más y cuando ya tengamos la idea más o menos clara y sepamos como para dónde va esto y hayamos podido pensar sus pros y sus contras, hablamos. En ese momento hablamos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la iglesia madre y maestra, esa es la forma de actuar
la madre y la maestra. La mamá le enseña a uno, pero también lo deja hacer. Y cuando uno acierta, a veces no dice nada. Y cuando uno no acierta, generalmente dice, se lo dije. O porque no me hizo caso. O viene la corrección. Esa es la madre, que al mismo tiempo es maestra. Desde el punto de vista cristiano, uno diría, como madre y maestra, lo primero es que no se nos olvide que debemos ser luz, que vamos adelante, pero que ir adelante no quiere decir dejar atrás. Si voy adelante es porque también voy acompañado. Lo segundo, también siguiendo un poco una referencia bíblica en ese aspecto. Sean la sal del mundo. Estén obviamente dándole sabor a las cosas que va planteando el mundo. Y para eso obviamente uno tiene que estar metido en la elaboración de las cosas. Si a mí me invitan a hacer una sopa y me dicen que sea yo el que participe también en la elaboración, MasterChef, que acabo de empezar nuevamente, si yo voy a estar metido en la elaboración de la sopa y no simplemente voy a catar, digamos, lo que otros hicieron, yo tengo que meter la mano, yo tengo que ensayar, yo tengo que ver en qué se me fue la mano y en qué no. No es simplemente decir al final si eso quedó con buen sabor o no quedó con buen sabor. Póngale la sal, póngale las especies, ponga su trabajo también al servicio de la humanidad para que tenga autoridad también moral de poder decir, se lo dije, se lo advertí, o porque no me hicieron caso, o la cosa va muy bien. Padre, continuando con estas preguntas y trayendo a colación nuevamente los miedos como el de Hawkins, ¿cree usted en lo que nos depara este futuro, que podemos como hombres, como humanos, garantizar, cierto, que la IA esté al servicio de la humanidad y no al revés? Somos capaces. Obviamente los temores son ambos. Podemos dejar que marche sin nosotros y nos tome ventaja hasta tal punto de no necesitar de nosotros. Matrix, un mundo de esas famosas películas de ciencia ficción que no son tan ciencia ficción. Se sabe que la ciencia ficción no existe. La ciencia ficción es una realidad simplemente adelantada. Hacia allá vamos caminando todos. Pero puede pasar ese matriz donde precisamente por no haber estado a la par, no haber estado allí más involucrados, llega un punto en el cual no necesiten de nosotros, excepto para que nosotros los alimentemos, no más, que esa es más o menos la idea de esa serie. Ese es un temor, pero también el otro es no un temor, sino una esperanza de que somos capaces, porque lo hemos sido hasta el momento, no nos hemos puesto tan en riesgo, aunque estamos en riesgo, somos capaces también de acompañar y de orientar, de ponerle también nuestro tinte, en cierta manera, humano a las cosas que son nuestras. Yo parto un poquitico de una cosa. La inteligencia artificial, estos adelantos emergentes, no son ni buenos ni malos. Son productos nuestros. Lo bueno o lo malo es el uso que le vayamos a dar. Por eso es que decimos que el actor moral frente a esto somos nosotros, no son ellos. No son ni buenos ni malos. Depende del uso que nosotros le estemos dando. Con un riesgo en este momento, que no es solamente uso.
No es abuso tampoco, no voy a decir en ningún momento que sea un abuso. El riesgo es que si no estamos involucrados, vuelvo a repetir la idea, llega un momento en el cual no vamos a ser necesarios. El riesgo en este momento es que hay que involucrarse. No es el uso, sino el no involucrarse, estar a la par con lo que estas tecnociencias o estas tecnologías autónomamente pueden hacer sin nosotros. Padre, estoy disfrutando mucho la charla y me gustaría hacerle una nueva pregunta. Y tiene que ver con el tema de la experiencia que usted tiene frente a todos estos temas de la ética y la bioética. ¿Qué considera usted de riesgo hay en colocar esa temática de las tecnologías emergentes sin un fuerte sustrato ético que esté llegando? Porque como usted decía, también la ética llega tarde. Sí, es cierto. También a veces la ética llega tarde, o nosotros llegamos tarde a esa reflexión ética porque pensamos que las cosas estaban funcionando muy bien, o podían funcionar muy bien sin que nosotros nos tuviéramos que involucrar demasiado. Sin ese sustrato, es más o menos como la comparación un poco, si me permite utilizar esta comparación. Bueno, antes de utilizar la comparación, es utilizar un poco el mismo término ético aristotélico, ese que nos trae ese viejo Aristóteles en la Ética Nicómaco, cuando tratando de resolver un poco la pregunta de si la ética era necesaria para la formación o no, porque esa pregunta nos la seguimos haciendo. Uno aprende sobre la marcha, y eso es cierto. Lo que pasa es que si sobre la marcha uno tiene quien lo guíe, se equivoca menos. Pero claro que todos aprendemos sobre la marcha. Si a mí me sueltan un automóvil, yo soy capaz de aprender a conducirlo sin ningún instructor. Eso sí, después de pagar muchos seguros, muchos arreglos y de pronto muchas hospitalizaciones. Pero llega un punto en el cual yo aprendo sobre la marcha. El viejo Aristóteles decía con relación a lo de la ética, precisamente haciendo la comparación, el solo hecho de tener un piano no lo hace uno pianista. Así es de sencillo. El solo hecho de tener estos adelantos tecnocientíficos no lo hace a uno ni científico, ni tampoco, en el buen sentido de la palabra, controlador humano de estos adelantos. Decían los antiguos, que hay que coger el toro por los cuernos. Y creo que aquí hay que coger el toro por los cuernos. Entonces, sin ese sustrato ético, que lo necesitamos todos los seres humanos, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad, obviamente, lo dije ahora, de llegar a la bondad, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de hacer grandes daños. Lo hacemos mejor si tenemos ese sustrato, o sea, llegamos más fácilmente a la bondad si alguien nos ha enseñado a hacerlo. Y esa es la razón de ser de la educación. La razón de ser de la educación no es brindar la información, es brindar la formación para que el individuo sea capaz incluso de asimilar esa información que ha recibido y utilizarla adecuadamente, correctamente, justamente. Esa es la razón de ser. Lo decimos un poquitico los que llevamos mucho tiempo en la docencia, cuando el estudiante le dice a uno, profe, es que estudié mucho. Y uno dice, sí, qué bueno que estudiaste mucho, pero ahí no está la clave. La clave no está en estudiar mucho, sino en aprender mucho. Y hay personas que estudian mucho y no aprenden nada. Aquí es más o menos lo mismo. La ética es el aprendizaje que necesitamos para poder abordar y hacer realidad en nuestra vida esta tecnociencia.
Padre, esta es una pregunta en dos tiempos, donde quiero retomar algo que nos decía acerca de la tecnología y de cómo redefine aspectos como la frontera entre la vida y la muerte. En este caso, la tecnología, ¿qué retos representa, por ejemplo, para redefinir el tema del sentido de la vida humana? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué implicaciones tiene la tecnología para redefinir el tema del significado de la vida humana? Y la segunda es, ¿qué orientaciones nos brinda la Iglesia, nosotros los docentes, para acompañar a nuestros estudiantes en esas nuevas realidades? Con relación al primer tiempo que mencionaste, claro que la tecnología nos redefine totalmente. Y nos sigue redefiniendo, nos ha redefinido y nos seguirá redefiniendo. Nos seguirá redefiniendo porque nos sigue obligando, en el buen sentido de la palabra, a hacernos la pregunta, la vieja pregunta que retomó Kant dentro de las 4 esenciales que dice que debe tener un ser humano, pero me defino únicamente por la primera. ¿Quién soy yo? Es esa. ¿Quién soy yo? Pregunta que me hago desde que tengo, comillas, uso de razón. Que habrá discusión hoy en día con la psicología de cuánto tiene uno uso de razón. Pero digo yo, uso de razón, conciencia de uno mismo en ese sentido. Desde ese momento uno se hace la pregunta de ¿quién soy yo? Y esa pregunta me la tengo que seguir haciendo casi hasta 2 minutos antes de morirse. Porque 2 minutos antes de morirse yo espero poder hacerme al menos 3 preguntas. ¿Quién fui yo? ¿Qué signifiqué? O sea, ¿cuál fue mi paso por este mundo? Hombre, en realidad, algo que valiera la pena. ¿Y para dónde voy? ¿Y para dónde voy? Porque yo espero ir para algún lugar. Si voy y no encuentro nada, yo me devuelvo, con toda seguridad. ¿Qué fui yo? ¿Qué dejé que fuera significativo? ¿Y para dónde voy? Son la pregunta antropológica, es la pregunta ética y es la pregunta teológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, como esa pregunta de quién soy yo me la tengo que hacer toda la vida, obviamente la tecnología me replantea siempre esa pregunta. Me ayuda, bien sea a responderla o me cuestiona frente a las respuestas ya obtenidas y frente a las seguridades que inclusive en algún momento pudiera tener o pudiera haber tenido en ese aspecto. Eso con relación a la primer tiempo. Con relación al segundo tiempo de la pregunta, mire, cuando uno mira, por ejemplo, lo que la Iglesia en su magisterio ha hablado de la inteligencia artificial, uno piensa que viene hablando apenas de 2024-2025. Y resulta que si quiero me voy hasta la década de los 90. Por allá ya había algo que se estaba diciendo, todavía sin mucha claridad, todavía con cierta prudencia. Pero si me voy un poco como más acá, desde 2020 hasta 2025, estos últimos 5 años, hay una cantidad de muy buenos documentos, de muy buenos pronunciamientos con relación al magisterio de la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Hay una cosa muy interesante, que el magisterio de la Iglesia, estoy hablando de Benedicto, estoy hablando de Francisco y estoy hablando de León, estoy hablando de los 3 últimos. Estos 3, el magisterio de la Iglesia ha puesto como un centro de preocupación esto. Al lado de otras cosas que ya normalmente han sido su preocupación, pero ha puesto como un centro de preocupación esto. Recordemos que Francisco puso como centro de preocupación el futuro del bios en este planeta, el futuro de la vida. Y esa fue tal vez su mayor, voy a atrever a decir una cosa que es muy riesgosa, su mayor aporte en ese aspecto para la humanidad. Hasta tal punto que todos sabemos que el Laudato Si ha sido más valorado por fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia.
La humanidad es la que lo ha valorado, porque por vez primera, no era la vez primera, alguien se atreve a decir que debemos poner mucho cuidado con el futuro de la vida, con la vida. Porque es que si no hay vida, no hay nada. Pues, si no hay vida, nosotros no hay nada. Porque este planeta no necesita de nosotros. Pero nosotros embellecemos este planeta. ¿Qué más que nosotros somos los que nos preocupamos? Nos preguntamos por el planeta. Eso ya es mucho decir. Este planeta sin nosotros sigue funcionando. A este planeta lo que le da miedo somos nosotros. Nosotros somos un riesgo, un peligro para este planeta. Y eso fue una de las cosas que Francisco trató como de hacernos caer en la cuenta. Caigan en la cuenta de que sin nosotros el planeta sigue funcionando, pero el peligro somos nosotros. Y sin nosotros el planeta no sería el mismo. Como decía Gabriel García Márquez en el mito se me escapa el nombre, una obrita chiquitica que él tiene, que fue un discursito por allá, terminando un poco lo de la Guerra Fría. En ese sentido, mito no, la espada de Damocles. La espada de Damocles es el discursito de Gabriel García Márquez. Él decía, mire, si nosotros tenemos la locura o cometemos la locura de acabar la vida en este planeta, la mayoría de la vida y la nuestra, convénzanse que la vida, como dice Jurassic Park 1, se abre camino. Y convénzanse que llegará un momento en que una salamandra hermosa habrá hecho nuevamente todo el recorrido de la evolución para llegar a ser coronada como la mujer más hermosa del planeta y nosotros volver nuevamente a contemplar la belleza. Nosotros a través de la salamandra, nosotros no somos tan necesarios en este planeta, pero sin nosotros este planeta no es el mismo. Eso viene diciendo el magisterio de la Iglesia desde 2020 para acá con mayor fuerza con relación a estos adelantos. Padre, trayendo el recuerdo de lo que dijo el Padre Francisco sobre la importancia de la poesía, que es la parte emocional que tenemos como seres humanos, ¿cree usted que debemos preocuparnos con el uso de esas inteligencias en el arte o en la música? Yo no creo que sean capaces de crear una novena sinfonía de Beethoven, ni una pieza excelente de rock. No creo. Creo que parten de lo que ya nosotros creamos como seres humanos y de pronto serán capaces de imitarlo, pienso. Al menos hoy. Si tú me dices que dentro de 50 años, te digo que tienes la razón, porque dentro de 50 años yo no voy a estar para decirte si tenías o no tenías la razón. Entonces, de entrada te digo, tienes la razón. Dentro de 50 años vamos a tener una inteligencia artificial que sea capaz de construir, de crear grandes piezas musicales. Te doy la razón. Hablo del momento en que me encuentro. Y creo que en el momento en que me encuentro no veo posible, no veo capaz a una inteligencia artificial creando lo que nosotros creamos en esa área de la música, de la poesía, del pensamiento, de la novela. Es que haga usted el ejercicio, yo sé que alguno ya lo ha hecho. Dígale al ChatGPT o dígale a Gemini, hazme una poesía y te la hace. Pero póngase usted a mirar esa poesía y usted dice, me quedo con Julio Flores, me quedo con Neruda, me quedo con Facundo Cabral, me quedo con un ser humano. Alguno le dirá, claro, como usted es un ser humano, pues me estás haciendo la pregunta a un ser humano. Eso es como cuando nos hacían la pregunta de que nosotros nos poníamos por encima en la escala de la evolución con relación a los caballos.
Y sí, mi respuesta es que yo estoy por encima del caballo. Yo estoy convencido que yo estoy por encima del caballo. Pero eso no quiere decir que mi respuesta esté sesgada, es que se la hiciste a un ser humano. Si usted quiere una respuesta distinta, hágasela al caballo y esperemos a ver qué responde. No es capaz de responder porque no le hemos dado la capacidad, désela y luego escuchamos las dos respuestas. Y yo sé con seguridad que si el caballo fuera capaz de responder en nuestras mismas categorías, diría que él está por encima de los seres humanos. Nosotros los seres humanos decimos que estamos por encima de ellos, porque en este momento tenemos esa capacidad de idear, de imaginar, de soñar. Yo creo que la inteligencia artificial en este momento no sueña lo que nosotros soñamos. Puede que algún día sueñen con que nosotros dejemos de soñar o sueñen con nosotros. Eso es lo que estamos tratando de, en cierta manera, esperar. Que sueñen con nosotros. Incluso yo me atrevo a decir que sueñen conmigo, no que sueñen por mí.